Buenos días a todos, nosotros somos el grupo número 1 y el día de hoy les vamos a explicar sobre los huesos y articulaciones del miembro inferior. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Enrimar Enríquez, Oriana Lozada y Ernesto Lugo. El contenido de la siguiente presentación va a ser el hueso coxal, el fémur, la rótula y las articulaciones de la cintura pélvica. El primer tema de nuestra presentación va a ser el hueso coxal. El hueso coxal se caracteriza por ser un hueso plano y ancho. Sus partes están torsionadas sobre su eje adoptando una forma de hélice. Se pueden diferenciar tres segmentos. Un segmento medio, grueso y estrecho excavado por una cavidad articular que se denomina acetábulo, un segmento superior aplanado y ancho que corresponde al ilion y un segmento inferior formando los bordes o el marco de un orificio denominado el agujero obturador. La mitad anterior de este marco corresponde al pubis y la posterior al isquion. En el hueso coxal se pueden describir dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. En cuanto a las caras, estas presentan a su vez una cara lateral y una cara medial. En la cara lateral se puede dividir en tres partes que de superior a inferior son la cara glútea, el acetábulo y el agujero obturador con su marco óseo propio. En la cara glútea podemos describirle una superficie triangular convexa anterior y posteriormente y cóncava en su parte media, recorrida por dos líneas curvas rugosas denominadas líneas glúteas. Existe una línea glútea anterior y otra línea glútea posterior. La anterior se extiende desde el ángulo anterosuperior del hueso y finaliza en el borde posterior del mismo, específicamente en la espina ciática mayor. La línea glútea posterior se extiende desde el borde superior del hueso y finaliza en el borde superior de la espina ciática mayor. Entre ambas líneas, en el borde superior de la escotadura ciática mayor, existe un surco vascular que es por donde discurre la arteria glútea superior. Ambas líneas dividen esta cara en tres segmentos, uno posterior, uno medio y uno anteroinferior. El posterior a su vez tiene dos segmentos, que es uno postero-superior y uno antero-inferior. El postero-superior presenta la inserción de los fascículos superiores del músculo glúteo mayor y el antero-inferior en la parte posterior presenta la inserción de los fascículos del ligamento sacrotuberoso. En el caso del segmento medio se inserta el músculo glúteo medio y en el antero-inferior él sirve para la inserción del músculo glúteo menor. También cabe destacar que en la proximidad alta de la línea glútea anterior se encuentra uno de los agujeros nutricios principales de este hueso. El acetábulo. Está orientado anterior, lateral e inferiormente, limitado por un borde saliente denominado limbo del acetábulo o borde acetabular. Este borde presenta tres escotaduras que son los puntos de unión de las tres piezas que forman el hueso coxal, que son el ilion, isquion y pubis. La escotadura iliopúbica e ilioisquiática son simples depresiones poco visibles. En el caso de la escotadura acetabular, que es la isquiopúbica, es inferior, la más ancha y profunda de las tres antes mencionadas. En la parte anterior del borde acetabular se aprecia una elevación denominada tubérculo preacetabular. Este sirve de inserción para la cintilla púbica. Por último, el acetábulo presenta dos partes, una central que corresponde a la fosa acetabular y una periférica que corresponde a la cara semilunar. Sus extremos o cuernos limitan anteroposteriormente a la escotadura acetabular. El agujero obturador es un orificio de forma oval en el hombre y triangular en la mujer, situado inferior al acetábulo, limitado superiormente por la parte inferior del acetábulo, el pubis anteriormente y el isquion posteriormente. En el pubis se distinguen las siguientes partes: un segmento alargado horizontal superior al agujero obturador que corresponde a la rama superior del pubis, una lámina gruesa, cuadrilátera, aplanada, anterior al agujero obturador, formando el cuerpo del pubis, y un segmento alargado inferior y posterior al cuerpo del pubis que formaría la rama inferior del mismo. En la cara lateral, en las tres porciones del pubis se insertan los músculos aductores y grácil, que es el grupo medial femoral anterior y obturador externo. El isquion
Está formado por dos columnas óseas, que son el cuerpo del isquion, que es vertical, y la rama del isquion. El cuerpo separa la región acetabular posterior de la escotadura acetabular. Y la rama del isquion se dirige anterior, medial y superiormente, uniéndose a la rama inferior del pubis. En el punto de unión entre el cuerpo y la rama del isquion presenta un ensanchamiento, el cual forma la famosa tuberosidad isquiática. La cara posterior de la tuberosidad corresponde al borde posterior del hueso. En la cara lateral del cuerpo, rama del isquion y en la tuberosidad isquiática se inserta el músculo aductor mayor, cuadrado femoral y aductor externo. El agujero obturador está encontrado por el pubis y el isquion y limitado por un borde agudo interrumpido inferior a la rama superior del pubis por el surco obturador. Cabe destacar que en el contorno del agujero se marcan dos eminencias, el tubérculo obturador posterior y el tubérculo obturador anterior, que son producidos por la inserción de los músculos obturadores y la membrana obturatriz. En el caso de la cara medial, esta se encuentra dividida en dos partes por una cresta curva y oblicua inferior y anteriormente llamada línea arqueada. Superior a la línea arqueada se observa una superficie ancha, lisa, cóncava y triangular que corresponde a la fosa ilíaca. Presenta los agujeros nutricios principales en la parte posterior del hueso, donde en los 2/3 superiores se inserta el músculo ilíaco. Posterior a la fosa ilíaca existe una superficie irregular que se divide en dos partes, una superior y una inferior. La superior es rugosa e irregular, se ubica superior y posterior a la cara articular y se denomina tuberosidad ilíaca, que cabe destacar que en sus rugosidades se insertan los ligamentos de la articulación sacroiliaca. En su parte media presentan una eminencia ancha y redonda llamada pirámide del ilion. Inferior, esta es articular, tiene forma de media luna, se le conoce o se le denomina como la cara articular del hueso coxal, tiene un contorno cóncavo, superior y posteriormente, pero él es convexo inferior y anteriormente. Su vértice corresponde al extremo posterior de la línea arqueada. En el borde inferior se observa un canal estrecho y poco profundo llamado el surco preauricular. En este se inserta el ligamento sacroiliaco anterior. Inferior a la línea arqueada se observa anteriormente el agujero obturador. En la parte anterosuperior del orificio se encuentra la entrada del surco obturador. Se observa la cresta del tubérculo que asciende oblicuamente posterior a partir del tubérculo obturador posterior. En ella se inserta la membrana obturatriz. Por otro lado, en la parte posterior y superior al agujero obturador se encuentra la fosa acetabular, donde se inserta el músculo obturador interno y la parte media de la fosa forma parte del estrecho medio de la cavidad pélvica. A continuación vamos a explicar los bordes del hueso coxal. Este presenta 4 en total, uno anterior, uno posterior, uno superior y uno inferior. El borde superior corresponde a la cresta ilíaca que tiene forma de S cursiva. Este se le puede describir una curvatura doble, una anterior que es cóncava medialmente y una posterior que es cóncava lateralmente. Describe una convexa superior y culmina en su parte media. El extremo anterior es la espina ilíaca anterosuperior y el extremo posterior es la espina ilíaca posterior-superior. En la parte anterior de la cresta ilíaca se insertan los músculos oblicuo externo e internos del abdomen, el músculo transverso y fibras del músculo tensor de la fascia lata. Posteriormente, el músculo dorsal ancho, el músculo colado lumbar y el músculo rector de la columna se insertan en este borde. En el caso del borde anterior, describe una curva cóncava medial y superior. Presenta de superior a inferior la espina ilíaca anterosuperior, que es la unión del borde superior al borde anterior. En su cara lateral se insertan los músculos sartorio y tercior de la fascia lata. Tenemos una escotadura indominada, una espina ilíaca anteroinferior donde se inserta el músculo recto femoral, la escotadura en relación con el músculo iliosoas, la eminencia iliopúbica, que es el punto de la unión del pubis y del ilion,
Y la tenemos también la superficie pectínea limitada anteriormente por el labio anterior del surco obturador y posteriormente por el pecten del pubis. Tenemos el tubérculo o espina púbica que está situada en el extremo medial de la superficie pectínea. Y por último tenemos a la cresta púbica o cresta del pubis que se extiende desde el tubérculo púbico hasta el ángulo del pubis. Cabe destacar que aquí se insertan los músculos piramidal y recto del abdomen. Borde inferior. Tiene continuidad con el borde anterior del pubis formando el ángulo del pubis. Y podemos describir dos segmentos, un segmento anterior o articular y un segmento posterior. El segmento anterior es paramedial ocupado por una superficie elíptica oblicua en sentido posterior, cubierta de salientes. Esta superficie forma la cara sinficiera del pubis y se articula con la cara correspondiente del hueso opuesto y forma la sínfisis del pubis. En el caso del segmento posterior, este es más oblicuo o inclinado, más que todo en la mujer que en el hombre. Es rugoso, presenta un labio lateral y un labio medial. En el caso del labio lateral se insertan los músculos del grupo medial del muslo. Y en el labio medial, los músculos transversos del periné, el músculo isquiocavernoso y el cuerpo cavernoso se insertan en él. El borde posterior se extiende desde la espina ilíaca postero-superior hasta la tuberosidad isquiática. Presenta de superior a inferior la espina ilíaca postero-superior, que ocupa el ángulo de unión del borde posterior con el borde superior, la escotadura innominada, que se encuentra intercalada entre la tuberosidad ilíaca y la cara auricular, la espina ilíaca postero-inferior, que corresponde al extremo posterior de la cara auricular, la escotadura ciática mayor o isquiática mayor, la espina ciática en la que se inserta el ligamento sacroespinoso, la escotadura ciática menor, la tuberosidad isquiática, que cabe destacar que en este punto se unen el borde inferior y el borde posterior. Se inserta el ligamento sacrotuberoso y músculos posteriores del muslo, que son el bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso. Al principio de esta aplicación nombramos unos ángulos del hueso coxal y dijimos que eran 4 en total. Tenemos el ángulo anterosuperior, que corresponde a la espina ilíaca anterosuperior, el ángulo anteroinferior, que corresponde a la tuberosidad púbica, el ángulo posterosuperior, que lo forma la espina ilíaca posterosuperior, y el ángulo posteroinferior, que lo conforma la tuberosidad isquiática. Ahora les vamos a explicar la estructura del fémur. El fémur es un hueso largo que forma por sí solo el esqueleto del muslo. Se va a articular superiormente con el hueso coxal e inferiormente con la tibia. Tiene una posición vertical que se orienta oblicuamente de superior a inferior y de lateral a medial. La oblicuidad del fémur es mucho más acentuada en mujeres que en hombres. Esto debido a que la cintura pélvica en la mujer es mucho más ancha y los acetábulos están más separados. En el fémur vamos a describir un cuerpo y dos extremos. Entonces vamos a describir al cuerpo del fémur. Tiene una forma prismática triangular, por lo tanto va a tener 3 caras y 3 bordes. Las caras son anterior, posteromedial y posterolateral. La cara anterior tiene una forma convexa y es lisa. Y además de esto, en ella se van a insertar los músculos vasto intermedio y el músculo articular de la rodilla. Vamos a tener a la cara posterolateral. La cara posterolateral es ancha y va a presentar un canal en su parte media, que además de esto es convexo y afilado en sus extremos. En ella se va a insertar el músculo vasto intermedio. La cara posteromedial se estrecha en sus extremos y está desprovista de inserciones musculares. Los bordes del fémur son 3, que son un borde lateral, un borde medial y un borde posterior. El borde lateral y medial son redondeados y suelen confundirse con las caras a las cuales se paran. Vamos a tener un borde posterior. Este borde posterior también es denominado línea áspera. ¿Ok? Es saliente, gruesa y rugosa, y esta línea áspera va a presentar 3 labios, un labio lateral, un labio medial y un intersticio. Superiormente esta línea áspera se divide en 3 ramas e inferiormente se divide en 2 ramas. Existe una cuarta cresta de división de la línea áspera que se extiende lateral a la línea pectínea y es en donde se inserta el músculo aductor corto, denominada también como la cresta del aductor corto.
Ahora, vamos a tener que el agujero nutricio principal del fémur se ubica en esta línea áspera. Cuando no se ubica en la parte media o superior de la línea áspera, va a estar ubicada en la cara posteromedial del hueso, pero siempre cercano a la línea áspera. Como se mencionó anteriormente, el fémur presenta un extremo superior y un extremo inferior. En el extremo superior vamos a observar una eminencia articular que va a formar la articulación coxofemoral, que es la cabeza del fémur. Dos eminencias rugosas que son el trocánter mayor y el menor, y el cuello del fémur, el cual va a unir la cabeza del fémur y los trocánteres al cuerpo del fémur. La cabeza del fémur es una eminencia que es lisa, es esférica, representa 2/3 de una esfera de 20 a 25 milímetros de radio. Está orientada superior, medial y anteriormente, circunscrita por dos líneas sinuosas superior e inferior que se unen anterior y posteriormente. La superficie articular se extiende mucho más anterior y posteriormente que superior e inferior. Va a presentar la fosita de la cabeza del fémur, la cual va a estar inferior y posterior al centro de la cabeza del fémur. Es rugosa, va a estar perforada por agujeros vasculares y en la parte posterior de la fosita va a prestar inserción al ligamento de la cabeza del fémur. El trocánter mayor es una eminencia cuadrangular que va a estar aplanado de lateral a medial y va a estar ubicado en la prolongación del cuerpo del fémur. Va a presentar una cara lateral y una cara medial y 4 bordes: anterior, posterior, superior e inferior. La cara lateral va a estar recorrida superior e inferiormente y posterior y anteriormente por un relieve que es denominado cresta de inserción del músculo glúteo medio. En la cara medial vamos a tener de que está unida en casi toda su extensión al cuello del fémur. Superior y posteriormente vamos a encontrar que está excavado y va a formar a la fosa trocantérica, donde se inserta el músculo obturador externo. Anterior y superior a la fosa trocantérica encontramos la impresión que deja la inserción de los músculos obturador interno y los gemelos. Entonces vamos a tener al borde anterior, en donde vamos a encontrar un saliente denominado tubérculo pretrocantérico. Aquí se va a insertar el músculo glúteo medio, ¿ok? Denominada también este borde anterior como cara anterior. En el borde superior, en su parte media, va a prestar inserción para el músculo piriforme. Y en el borde inferior, que estaba ubicado sobre la cara lateral del trocánter mayor, vamos a encontrar una cresta denominada cresta del músculo vasto lateral. El trocánter menor. El trocánter menor es una apófisis la cual va a estar situada en la unión del cuello y la cara posteromedial del cuerpo del fémur. Allí se va a insertar un músculo denominado músculo iliosoas. La línea y la cresta intertrocantérica se van a unir anterior y posteriormente a los trocánteres mayor y menor. La línea intertrocantérica se va a extender desde el tubérculo pretrocantérico al trocánter menor, del cual va a estar separado por una fosa que es la fosita pretrocantérica inferior. Existen además rugosidades en esta línea intertrocantérica debido a la inserción del ligamento iliofemoral. En el cuello del fémur vamos a tener de que este se extiende desde la cabeza del fémur a los trocánteres, la cresta y las líneas intertrocantéricas. Va a formar un eje con el cuerpo del fémur en un ángulo de 130 grados, adquiere una forma de cilindro aplanado de anterior a posterior y es estrecho medialmente y ancho lateralmente. Este cuello del fémur va a presentar dos caras, dos bordes y dos extremos. En la cara anterior se encuentra la impresión ilíaca, ¿ok? Debido a la presión que ejerce el rodete acetabular de la articulación cuando éste se encuentra en posición sedante. Una cara posterior que es cóncava transversalmente, convexa de superior e inferior y se orienta posterior y superiormente. Un borde superior que es cóncavo, extendido horizontalmente desde la cabeza del fémur hasta el trocánter mayor. Un borde inferior cóncavo que es mucho más largo que el borde superior, extendido de forma oblicua de superior a inferior y de lateral a medial. Un extremo medial que corresponde al perímetro de la cabeza del fémur y un extremo lateral que se une a los trocánteres, a la línea y a las crestas intertrocantéricas. Vamos a tener que el extremo inferior es voluminoso, se extiende transversalmente mucho más
que anteroposterior, y se divide en dos eminencias, que son los cóndilos. Son dos eminencias articulares laterales separados por la fosa intercondilia. Entonces vamos a tener dos cóndilos femorales, uno medial, otro lateral. El medial está proyectado medialmente al eje del fémur y es mucho más estrecho que el lateral. Presentan estos cóndilos femorales una cara inferior, una cara posterior y dos caras colaterales. Vamos a tener a la cara inferior y a la cara posterior de los cóndilos femorales. Van a estar ocupadas por una superficie articular que corresponde a los huesos de la rótula y de la tibia. En esta superficie articular van a haber dos partes. Anteriormente va a estar la cara rotuliana y posteriormente los cóndilos. La cara rotuliana, que conforma la parte anterior de la cara inferior y posterior de los cóndilos femorales, o también denominada tróclea femoral, va a estar separada de los cóndilos por dos ranuras cóndilo-trocleares, que es una ranura medial y una ranura lateral. Estas se extienden en el borde lateral de cada cóndilo hasta la fosa intercondilia. La ranura medial es mucho más anterior que la lateral. Van a existir dos vertientes laterales unidas por una garganta que es anteroposterior. La vertiente lateral es mucho más extensa y ancha que la vertiente medial. Ahora, los cóndilos. Los cóndilos son la continuación posterior de esas vertientes de la cara rotuliana, separados uno de otro por la fosa intercondilia, y además va a reemplazar a la garganta de la cara rotuliana, esa garganta que se dirige anteroposterior. Ahora, vamos a tener de que ocupa toda la totalidad los cóndilos de la cara posterior, y además tenemos de que la superficie del cóndilo medial tiene 2 centímetros mucho más larga que el cóndilo lateral. Entonces tenemos que la cara inferior y la cara posterior también presenta ciertas particularidades, como a la fosa intercondilia, que es rugosa y que se encuentra perforada por agujeros vasculares. Va a presentar en las caras lateral y medial de la fosa intercondilia impresiones debido a la inserción de los ligamentos cruzados de la rodilla. Superior a la cara rotuliana vamos a observar a una fosa denominada fosa supratroclear, que es la extensión, de la parte superior de la rótula. En su extremo inferior, la cara posterior superior a cada cóndilo va a presentar tubérculos supracondilios medial y lateral, que es en donde se insertan los fascículos de la cabeza del músculo gastronecmio, de desarrollo variable, y pueden estar ausentes. Las caras colaterales son dos y presentan una apariencia diferente en cada cóndilo. Existe un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Entonces, en el cóndilo medial vamos a tener que esta cara colateral presenta el epicóndilo medial, Además de esto, presenta una depresión que corresponde a la inserción del ligamento colateral tibial de la articulación de la rodilla. Superior y posterior a la inserción del ligamento colateral tibial se encuentra el tubérculo aductor, e inferior y posterior al tubérculo aductor una depresión que está destinada para la inserción de la cabeza medial del músculo gastronecmio. Vamos a tener también al cóndilo lateral, que en su parte media va a presentar al epicóndilo lateral. Inferior y posterior al epicóndilo lateral se encuentra la inserción del músculo popliteo, del tendón del músculo popliteo. Y superior y posterior la depresión donde se va a insertar la cabeza lateral, del músculo gastronecmio. Entre ambas fosas se encuentra una eminencia que es horizontal, donde se presenta la impresión de la inserción del ligamento colateral peroneo. Cada cóndilo va a presentar un surco laterosupracondilio que va a estar limitado superiormente por una rampa capsular. El surco y la rampa capsular están más definidos en el cóndilo lateral que en el cóndilo medial. Los huesos del miembro inferior están unidos entre sí por la articulación de la cadera, la articulación de la rodilla, las articulaciones tibioperoneas, la articulación talocrural o del tobillo y las articulaciones del pie. Además, las partes blandas de la cadera se hallan en relación directa con los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso y con la membrana obturatriz. Estos ligamentos y esta membrana pertenecen a la pelvis. El ligamento sacrotuberoso se inserta superiormente en las espinas ilíacas y en la cara glútea del ilion,
inferiormente a la articulación sacroiliaca, en el borde lateral del sacro y en la mitad superior del coxis. El ligamento se dirige inferior y lateralmente y se fija al borde medial de la tuberosidad isquiática, así como al labio medial de la rama del isquion, mediante un proceso falciforme que presenta continuidad con la fascia del músculo obturador interno. El ligamento sacroespinoso se encuentra anteriormente al ligamento sacrotuberoso. De forma triangular, se fija por su base al borde lateral de las dos últimas vértebras sacras y de las tres primeras vértebras coxígeas. Sus fibras convergen y cruzan el ligamento sacrotuberoso, al cual se hallan estrechamente unidas, hasta tal punto que el ligamento sacroespinoso parece insertarse en el ligamento sacrotuberoso. Las fibras se insertan en el vértice de la espina ciática. Los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso limitan con el borde posterior del hueso coxal dos orificios, uno superior denominado agujero ciático mayor, que es muy grande y corresponde a la escotadura ciática mayor y permite el paso al músculo piriforme y a los dos paquetes vasculonerviosos de la región glútea. El otro es inferior y más pequeño. Se denomina agujero ciático menor. Está en relación con la escotadura ciática menor y es atravesado por el músculo obturador interno y por los vasos pudendos internos y el nervio pudendo. La membrana obturatriz se extiende a lo largo de casi toda la extensión del agujero obturado. Esta membrana se inserta anterior, posterior y superiormente alrededor del agujero obturado, mientras que inferiormente se inserta en la cara medial de la rama isquiopubiana. La membrana obturatriz está reforzada superior y anteriormente por una lámina fibrosa, la cintilla subpúbica. Esta se fija posteriormente al tubérculo preacetabular y al ligamento transverso del acetábulo. Termina anteriormente en el tubérculo obturador, en el borde del agujero obturado y en la cara anterior del pubis. Diferenciada de la membrana obturatriz posteriormente, la cintilla subpúbica se une a esta membrana anterior e inferiormente. La articulación coxofemoral o articulación de la cadera es una articulación esferoidea que une el fémur al hueso coxal. Las superficies articulares son, por una parte, la cabeza del fémur y por otra, el acetábulo del hueso coxal, agrandado por un fibrocartílago denominado rodete acetabular. Cabeza del fémur. En su centro presenta la fosita de la cabeza del fémur, destinada a la inserción del ligamento de la cabeza del fémur. Esta se halla revestida por una capa de cartílago, más gruesa en la parte superior que en la mitad inferior, y más en el centro que en la periferia. Por otra parte, el acetábulo es casi hemisférico y presenta dos partes distintas, una articular en forma de media luna, cuyos extremos limitan anterior y posteriormente la escotadura acetabular. La otra es no articular, se denomina fosa acetabular y está enmarcada por la cara semilunar articular, presentando continuidad inferiormente con la escotadura acetabular. Finalmente, el rodete acetabular es un fibrocartílago situado en el perímetro del acetábulo. Se reconocen en él una cara adherente o base, la cual se inserta en el borde acetabular, una cara interna, cóncava, lisa y articular en continuidad con la superficie articular del acetábulo, y una cara externa y convexa en la cual se inserta la cápsula articular. El rodete acetabular llena las escotaduras iliopúbica e ilioisquiática, pasando como un puente superior a la escotadura acetabular, transformándola en un orificio denominado agujero isquiopubiano. Se denomina ligamento transverso del acetábulo a la parte del rodete acetabular que se extiende de un extremo a otro de la escotadura acetabular. Las superficies articulares se mantienen en contacto por medio de una cápsula articular, por ligamentos que refuerzan dicha cápsula y mediante un ligamento independiente de la cápsula articular, denominado ligamento de la cabeza del fémur. La cápsula articular está formada por dos tipos de fibras longitudinales que se extienden desde el hueso coxal hasta el fémur y que se distinguen en la cara anterior de la cápsula, y fibras circulares y anulares que abundan sobre todo en la parte posterior-inferior y en el plano profundo de la cápsula articular. Presenta dos inserciones, una ilíaca y una femoral.
La inserción ilíaca se efectúa en el rodete acetabular a la altura de la escotadura acetabular. La cápsula articular se inserta en la cara lateral del ligamento transverso del acetábulo. Y por otra parte, la inserción femoral se realiza alrededor del cuello del fémur. Esta cápsula se halla engrosada anterior, medial y posteriormente por 3 bandas ligamentosas o fascículos de refuerzo, conocidos como ligamentos iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. El ligamento iliofemoral presenta la forma de un abanico que cubre la cara anterior de la cápsula articular. Se inserta superiormente por su vértice en el hueso coxal, inferior a la espina ilíaca anteroinferior. Desde ese punto se extiende ensanchándose hasta la línea intertrocantérica y se fija en toda la extensión de esta línea. Este abanico fibroso es de espesor desigual. Es delgado en su parte media y grueso a lo largo de sus bordes superior e inferior, donde se diferencian 2 fascículos, uno superior o ligamento iliopretrocantérico superior y otro inferior o ligamento iliopretrocantérico inferior. El ligamento pubofemoral se inserta superiormente en la parte anterior de la eminencia iliopúbica y en el labio anterior del surco obturador. Desde ese punto, las fibras se dirigen inferior, lateral y un poco posteriormente y se fijan en la parte anterior de la depresión pretrocantérica inferior. El ligamento pubofemoral se sitúa en el mismo plano que los fascículos profundos del músculo pectíneo, con el que se confunden medialmente. Este ligamento procede de la transformación fibrosa de ciertos fascículos del músculo pectíneo. El ligamento isquiofemoral está situado en la cara posterior de la articulación. Se origina en el surco infraacetabular y en la parte contigua del borde y del rodete acetabular. Sus fascículos cruzan oblicuamente la cara posterior del cuello y se insertan en la parte anterior de la cara medial del trocánter mayor, anteriormente a la fosa trocantérica. Y finalmente, el ligamento de la cabeza del fémur se extiende a través de la cavidad articular desde la cabeza del fémur hasta la escotadura acetabular del hueso coxal. Se inserta en el fémur en la mitad anterosuperior de la fosita de la cabeza del fémur. El ligamento se dirige desde ese punto inferiormente enrollándose sobre la cabeza del fémur. Se ensancha en las proximidades de la escotadura acetabular, donde termina por medio de 3 fascículos principales, anterior, medio y posterior. El ligamento sacrotuberoso se inserta superiormente en las espinas ilíacas y en la cara glútea del ilion, inferiormente a la articulación sacroiliaca, en el borde lateral del sacro y en la mitad superior del coxis. El ligamento se dirige inferior y lateralmente y se fija al borde medial de la tuberosidad isquiática, así como el labio medial de la rama del isquio, mediante un proceso falciforme que presenta continuidad con la fase del músculo obturador interno. El ligamento sacroespinoso se encuentra anteriormente al ligamento sacrotuberoso. De forma triangular, se fija por su base al borde lateral de las 2 últimas vértebras sacras y de las 3 primeras vértebras coxígeas. Sus fibras convergen y cruzan el ligamento sacrotuberoso, al cual se hallan estrechamente unidas hasta tal punto que el ligamento sacroespinoso parece insertarse en el ligamento sacrotuberoso. Las fibras se insertan en el vértice de la espina ciática. Los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso limitan con el borde posterior del hueso coxal 2 orificios, uno superior denominado agujero ciático mayor, que es muy grande y corresponde a la escotadura ciática mayor y permite el paso al músculo piriforme y a los 2 paquetes vasculonerviosos de la región glútea. El otro es inferior y más pequeño. Se denomina agujero ciático menor. Está en relación con la escotadura ciática menor y es atravesado por el músculo obturador interno y por los vasos pudendos internos y el nervio pudendo.